Hola de nuevo. En este vídeo vamos a empezar a ver cosas del protocolo TCP/IP. Vamos a estudiar una primera parte donde vamos a ver sus funciones generales y cómo se establecen y desactivan las conexiones. Bueno, en primer lugar, el protocolo TCP ofrece un servicio de transporte orientado a conexiones, justo lo contrario del UDP, ¿vale? Por tanto, está diseñado para ofrecer un transporte fiable sobre un servicio no fiable que ofrece el nivel de red. Y en este caso, las unidades de control de flujo, es decir, lo que se envía o deja de enviar, se llaman segmentos, no son paquetes. Paquetes son las unidades del nivel de red, aquí se llaman segmentos. Bien, primero, destacar las funciones del TCP. La primera función de todas es multiplexar el nivel de aplicación. Eso se consigue con los puertos, como ya explicamos ayer para UDP. Esto, en el caso del protocolo TCP, es exactamente lo mismo. Cada aplicación, cada proceso de aplicación se comunica con otro proceso de aplicación que puede estar en el mismo ordenador o puede estar en un ordenador remoto utilizando los puertos. Y el socket es la combinación de la dirección IP y los puertos. ¿Vale? Entonces, las funciones que tiene el protocolo TCP es multiplexar el nivel de aplicación mediante los puertos, establecer y terminar las conexiones, controlar los errores que se puedan producir durante la transmisión en esas conexiones y retransmitir aquellos segmentos que se hayan perdido o hayan llegado con errores. Por supuesto, también tiene que encargarse de eliminar los posibles duplicados que puedan producirse por la casuística que veremos más tarde. También tiene que gestionar los buffers y ejercer el control de flujo de forma eficiente, de forma que el emisor nunca haga desbordar el buffer del receptor. Y finalmente no, también tiene que gestionar el intercambio de datos con las aplicaciones. Tiene que todo hacerse de tal forma que sean las aplicaciones las que gobiernen el intercambio de datos. Y otra función adicional que tiene es efectuar el control de la congestión de la red. ¿Vale? Todas estas funciones las realiza el protocolo TCP. Bien, entonces, para explicar cómo funciona, lo primero es definir la cabecera TCP. La cabecera TCP tiene eh, este formato, ¿vale? Tiene 32 bits de anchura, en principio, ¿vale? Y pues tiene este formato. Los campos más importantes, aparte por supuesto del puerto de origen y puerto de destino, son, como aparece aquí, número de secuencia, número de acuse de recibo. Esto va a ser muy importante, como veremos, para gestionar el control de la información, y el campo de los flags. El campo de los flags es fundamental, como vamos a ver a continuación, porque nos va a indicar en qué estado está la conexión. Bien, entonces el campo flag, este que veis en el centro, se compone de 8 bits y cada uno, cuando se activa o desactiva, lo que indica son los flags o banderas, ¿vale? Entonces tenemos bandera de notificación explícita de congestión de la red, flag de que el segmento contiene datos urgentes, flag de reconocimiento, es decir, el campo número de acuse de recibo tiene sentido, el campo push quiere decir que el campo de datos contiene datos de tipo push, el reset indicando que ha habido algún error y la conexión debe cerrarse, y finalmente los flags de inicio de conexión y fin de conexión. Bien, la multiplexación, bueno, esto es similar o muy parecido a lo que vimos ya para ODP. Se utiliza el número de puerto, puede valer de 0 a 65.535, y de los puertos de 0 a 1023 se llaman los well-known ports o puertos bien conocidos, de tal forma que la combinación de dirección IP y socket, de dirección IP y puerto identifica un socket, y una conexión TCP queda especificada por los dos sockets que se comunican, el de origen y el de destino. Bien, aquí vemos algunos ejemplos de puertos bien conocidos. Por ejemplo, el puerto 13 es el de Daytime, el puerto 22 es el de SSH, este es muy común. Por supuesto, el puerto 80, que es el del HTTP, ¿vale? El 443, que es el HTTPS, el Secure HTTP,
o HTTP seguro. También veremos el NTP en el próximo tema, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay algunos puertos que pueden estar tanto para el protocolo TCP como para el protocolo UDP, y algunos puertos solo están para un protocolo en particular. Por ejemplo, el SSH solo está para protocolo TCP, mientras que el SNMP solo tiene puerto UDP, porque solo utiliza servicios UDP, el SNMP, como veremos más adelante en el siguiente tema. Bien, la multiplexación pues es exactamente igual que en el servicio UDP. Aquí tenemos un ejemplo donde la aplicación Telnet utiliza el puerto 23, ¿vale? Entonces, digamos que en el Telnet, pues lo que teclea el usuario son los datos que va a venir aquí a la aplicación. A su vez, estos datos de la aplicación junto con la cabecera de transporte serán los datos que circulen en el nivel de red, ¿vale? Etcétera, etcétera. Bien. Aquí tenemos un ejemplo de dos conexiones TCP a un mismo socket desde dos sockets con el mismo número de puerto, pero desde computadores distintos. Así, por ejemplo, aquí fijaros que lo que varía de este a este esta es la dirección 10.1.25.23, ¿vale? Porque esta también es la misma dirección, puesto que es este de aquí, pero la dirección IP de esta, es la 10.0.247. Y aunque comparten el mismo número de puerto, ¿vale? Porque ha dado la casualidad de que en ambos computadores el cliente, al ejecutarse el proceso cliente, el sistema operativo le ha asignado el número de puerto en 1038, ¿vale? Aquí la dirección IP es 10.0.1.50 y aquí es 10.0.247. Ambas están accediendo al socket 10.0.1.25 puerto 23. Bien, aquí tenemos otro caso donde dos computadores pueden iniciar varias conexiones TCP entre los dos computadores, pero a la misma aplicación. En este caso, fijaros que lo único que se diferencia, aquí fijaros que una conexión, siempre una conexión se identifica por el socket de origen, socket de destino. Aquí el socket de origen 10.0.1.25.23 es el mismo que el socket de origen aquí, y en el socket de destino, ¿vale? Solo cambia el puerto, ¿de acuerdo? La parte del cliente solo cambia el puerto. Aquí el de abajo es 1039 y el de arriba es 1038. Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos mirar las conexiones que nuestro computador, las conexiones TCP que hay establecidas o que se están estableciendo en nuestro computador. Simplemente con el comando netstat -t nos da las conexiones, -tn nos da las conexiones TCP, y -u nos daría las conexiones UDP, ¿vale? Entonces, simplemente esto es una ventana de comandos en un sistema operativo Ubuntu, y simplemente en una terminal pues nos viene aquí que la dirección local en este caso sería una dirección local del computador local, porque está utilizando una red doméstica en casa, y aquí tenemos las direcciones remotas que se utilizan en los diversos sockets. Vemos que aquí todos están establecidos menos uno, la que está en el 195.20.250.192, ¿vale? Y la mayoría de direcciones remotas son sockets que utilizan HTTPS, y alguno utiliza el 80, excepto también hay alguna, por ejemplo, que está haciendo un SSH a una dirección de la red de la universidad. Como veis, la antepenúltima es 147.156 y el puerto es 22. Bien, es muy sencillo ver las conexiones TCP que tenemos establecidas. De todas formas, eso lo veremos en teoría. Bien, en esta parte vamos a estudiar cómo se inicia una conexión, cómo se establece una conexión TCP. El estándar establece la conexión por saludo a 3 vías. ¿Por qué? Pues porque resulta que hay que tener en mente que el servicio de transporte utiliza un servicio IP que no es fiable. Por lo tanto, los segmentos pueden llegar duplicados porque se pierde la confirmación de un segmento, con lo que el remisor los reenviaría. Pueden llegar perdidos, pueden llegar destruidos o dañados. Entonces, el problema es que con un procedimiento de conexión simple los segmentos duplicados podrían causar problemas, y por tanto una sesión entera podría duplicarse. Entonces, para evitar estos problemas debido a duplicados, se utiliza lo que se conoce como el saludo a 3 vías, ¿vale? Entonces, la idea es que
cada extremo de la conexión, cada proceso extremo de la conexión, va a elegir un número que identifica de forma única cada intento de conexión. Es lo que actúa como identificador, ¿no? Como Process Identification Number. ¿Vale? De este modo se evita el riesgo de aceptar como válidos segmentos retrasados que pudieran pertenecer a otro intento de conexión. Y lo vamos a ver luego de forma más gráfica. ¿Vale? Entonces la idea es la siguiente. En el procedimiento de las solo 3 vías, primero el cliente elige para cada intento de conexión un número único. El número elegido lo incluye en la petición de conexión, es decir, hay un número de secuencia que va a tener cada segmento TCP. El servidor, cuando recibe esta petición, elige otro número único y le envía la respuesta al cliente utilizando también este número de secuencia único. De tal forma que el cliente, al recibir la respuesta del servidor, ya considera establecida la conexión, pero lo que hace a continuación es enviar un tercer mensaje al servidor en el que acusa el recibo de el mensaje que le envió el servidor. ¿Vale? Entonces el servidor considera establecir la conexión cuando recibe este tercer mensaje. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, aquí lo tenemos. Fijaros, aquí tenemos dos computadores, A y B, y tenemos el nivel de transporte del computador A la izquierda y el nivel de transporte del computador B a la derecha. ¿Vale? Entonces vamos a establecer una conexión. Por tanto, el socket A y el socket tiene que estar, el socket del cliente estará cerrado en un principio y el socket del servidor, el socket B del computador B, tiene que estar en modo listen, es decir, a la escucha, a la espera de que le lleguen peticiones de conexión. ¿Vale? Entonces, en un momento dado, el computador A quiere establecer una conexión y enviará un segmento que tendrá elegido por azar. Aquí hemos considerado que por azar el initial sequence number que ha elegido es 100, por tanto pone el campo de secuencia del cabecera TCP, pone el valor 100 y pone el flag SYN, lo activa, indicando que es un inicio de conexión. Cuando este primer segmento llega, fijaos que este primer segmento siempre va a ir de A a C, perdón, de A a B. ¿Vale? Entonces, cuando este primer segmento llega a B, el estado de la conexión de B va a cambiar de listen, de escuchando, a SYN receive. ¿Vale? A continuación, ¿qué es lo que hace el servidor? Elige al azar un número de secuencia, que en este caso hemos visto o hemos dicho que es 300, y por tanto este número de secuencia inicial lo va a poner en el campo de secuencia. Y en el campo de reconocimiento de la cabecera IP va a aumentar en 1 el initial sequence number que nos ha llegado, ¿de acuerdo? Y además este segmento que envía de respuesta al cliente va a tener activos los flags SYN, indicando que también es un inicio de conexión, y el campo ACK, porque en este segmento sí que es válido el campo de acuse de recibo, sí que tiene significado. ¿Vale? Entonces, como hemos dicho en la transparencia anterior, cuando este segmento llega al cliente, a partir de ese momento el cliente considera la conexión establecida y además envía otro segmento, ¿vale? Donde fijaros en este sentido, si aquí envío un segmento con la secuencia 100, la siguiente secuencia es 101 y en el campo de reconocimiento, ¿vale? Incrementa en 1 la secuencia que le llevo, indicando que ahora el que espera, el siguiente que espera el host A es el 301. ¿Vale? Y por supuesto tiene que llegar activo el flag ACK, porque ahora sí que tiene sentido el campo ACK. ¿Vale? Entonces, cuando este segmento le llega al computador B, en este momento el servidor ya considera establecida la conexión. Bien, aquí tenemos otro ejemplo donde en el ejemplo anterior era el computador A el que iniciaba la conexión. Aquí pues sería una conexión lo que se llama peer-to-peer, es decir, dos computadores remotos, pues los dos a la vez deciden que quieren iniciar la conexión, el uno con el otro y el otro con el uno, ¿vale? Entonces, por tanto, en este caso, inicialmente los dos tendrían su conexión cerrada, ¿vale? Es un sistema peer-to-peer, no es un cliente-servidor y por tanto aquí al no haber servidor no hay nadie escuchando. Simplemente está en la conexión cerrada. Entonces, en un momento dado, el computador A considera que quiere establecer la conexión, elige el ISN 100, ¿vale? Lo mete en el campo de secuencia del segmento
pone el flag SYN y envía este segmento. En el mismo instante, aquí resulta que la fatalidad hace que en el mismo instante el computador B hizo lo mismo poniendo aquí un número de secuencia 300, es decir, se cruzan los segmentos iniciales, se cruzan por el camino, se cruzan con la red. ¿Qué ocurre? Que el computador A, cuando le llega este segmento, ¿qué es lo que hace? Perdón. Vuelve a enviar, no, envía un segmento con el mismo número de secuencia, el 100, y reconoce que le ha llegado el segmento 300, ¿vale? Poniendo en el campo de reconocimiento el 301 y pone los flags SYN y ACK. Y lo mismo hace el computador B, ¿de acuerdo? Repitiendo su número de secuencia inicial y reconociendo al que le llegó, ¿vale? A partir de ese momento consideran ambos establecer la conexión. Bien, ¿qué ocurre si se produce un duplicado? Esta es una transparencia ejemplo que nos explica la efectividad o la necesidad de tener números de secuencia, ¿vale? El campo número de secuencia nos va a discriminar qué segmentos han llegado duplicados y cuáles no, ¿vale? Entonces, en este caso, la casuística es esta. Tenemos a la izquierda el cliente y tenemos a la derecha el servidor. Por tanto, el servidor está en estado listen, ¿vale? Entonces, en un momento dado, la aplicación del lado del cliente quiere iniciar una conexión, elige el número 90 en este caso como número inicial de secuencia y por tanto construye un segmento con el número inicial de secuencia y el flag SYN activo y lo envía. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues se queda pululando por la red, ¿vale? No llega por la razón que sea, porque algún elemento intermedio de la red cae o se estropea, por lo que sea, este segmento no llega a su destino, no llega al servidor. ¿Qué ocurre? Que cada vez que se envía un nuevo segmento se pone en marcha un timeout, una alarma, y cuando salta esa alarma, pues si no ha llegado ninguna confirmación, si no ha llegado ninguna respuesta, pues se da por cerrado y se vuelve a reintentar, ¿vale? Entonces, en el siguiente reintento, vemos que aquí el número de secuencia inicial es 100, por lo tanto se vuelve a enviar un segmento con el número de secuencia 100. En este punto, fijaos que se han enviado dos segmentos de la misma conexión, uno con el ISN 90 y otro con el 100, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Imaginemos que, pues bueno, después de un cierto retardo, pues resulta que el segmento inicial que habíamos enviado con el 90, es decir, este que se quedó pululando por ahí, de repente, ¡pum!, llega a su destino. Como llega a su destino, el servidor pasa al estado SYN receive, elige un número de secuencia inicial también y responde. Esto es el saludo a 3 vías, ¿de acuerdo? Poniendo la secuencia 300, el reconocimiento a 91 y con los flags SYN y ACK activado. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre cuando este llega aquí en este punto llega este segmento? ¿Qué ocurre? Que el cliente se da cuenta que es la respuesta que llega como reconocimiento el 91, con lo cual él puede darse cuenta de que esto corresponde a un intento de conexión que ya se cerró. ¿De acuerdo? Es decir, el lado del cliente se da cuenta precisamente por el reconocimiento en 91 que este corresponde a este de aquí que ya se cerró luego. Por tanto, lo que hace es responderle con un número de secuencia 91 y con el flag RST activado para que el servidor resete esa conexión. Y por tanto, cuando este segmento le llega al servidor, el servidor vuelve otra vez al estado listen rechazando esa conexión. ¿Qué ocurre? Que cuando más tarde llega el intento de conexión etiquetado con el número de secuencia 100, entonces ahí ya sí que se produce la conexión a 3 vías como hemos visto antes. ¿De acuerdo? Es decir, es muy importante tener los números de secuencia tanto en el campo número de secuencia como el reconocimiento, porque nos va a permitir discriminar qué segmentos están duplicados y cuáles no. Bien. La desconexión al final va a ser algo parecido a la conexión. La desconexión en principio puede ser simétrica, que se considera formada por dos circuitos simplex y por tanto cada host solo puede cerrar uno, ¿vale? Solo puede cerrar el canal que emite datos, ¿vale? El cierre en un sentido se interpreta como una invitación a cerrar el otro, pero realmente puede no cerrarse, o sí. Y luego tenemos la versión asimétrica donde hay una desconexión unilateral, es decir, un host la termina en ambos sentidos sin esperar a recibir la confirmación del otro y esto puede provocar pérdida de información, como vamos a ver
a continuación. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de conexión asimétrica. Fijaos, aquí tenemos el host 1 y el host 2, están intercambiando datos y en un momento dado el host 2 decide que ha terminado y envía un disconnect request, es decir, una petición de desconexión, pero lo importante es que a partir de ese momento él considera que la desconexión que la conexión se ha terminado y por tanto ya deja no solo de enviar, sino también de recibir. ¿Qué ocurre? Que aquí sí que se pueden perder datos, porque si el host 1 consideraba que aún estaba conectado y aún no le ha llegado el disconnect request, si mientras tanto desde este momento, que es cuando cierra el host 2, todo lo que envíe en este intervalo, todo esto va a llegar al host 2 y el host 2 va a estar cerrado y por tanto se van a perder esos datos, que es lo que pasa con este segmento de aquí que llega y como la conexión ya está cerrada, pues no puede entregarse a ninguna conexión y por tanto esos datos se pierden. Para evitar esto se utiliza la desconexión por saludo a 3 vías, que es una desconexión simétrica, ¿vale? En la que, la mayoría de los casos no se van a perder los datos, aunque eso no quita que no haya una casuística donde se puedan perder datos. Entonces, la desconexión por saludo a 3 vías supone el intercambio de mensajes exactamente igual que la conexión a 3 vías, ¿vale? Bien, entonces en caso de que alguno de los mensajes de desconexión se pierda una vez iniciado el proceso, la conexión entonces se termina por timeout, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo de desconexión, ¿vale? Aquí fijaros que en este caso la conexión estaba activa, ¿vale? La conexión estaba en ambos lados established, ¿vale? Entonces iban intercambiando datos hasta que de repente en un momento dado el host A decide que ya ha terminado y entonces en uno de los segmentos que lo envía con el flag fin activado. Este digamos es el signo de que el host A quiere terminar la conexión. Entonces al llegar este segmento con el flag fin activado, el computador B pasa al estado close white y le envía el reconocimiento correspondiente, ¿vale? Cuando este reconocimiento le llega de nuevo a, pasa al estado fin white 2, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque hasta que no le envíe el host B un segmento también con el flag fin, pues puede aún tener datos que enviar, ¿de acuerdo? Bien, entonces cuando le llega con esto, con este flag, se pone estado time wait, ¿de acuerdo? Y le envía el reconocimiento de este mensaje, es decir, el reconocimiento de este mensaje es este de aquí, ¿vale? Y cuando este reconocimiento, este acuse de recibo le llega al computador B, entonces él ya pasa al estado close. Y desde que le llega esta respuesta al host A con el flag fin activado, ¿vale? En el momento se pone en marcha un reloj, ¿vale? Y cuando termina ese reloj, pues entonces pasa a close, ¿vale? Ese reloj aproximadamente sería 2 veces el maximum segment length, o 2 veces el tiempo que tardaría en llegar un segmento con la máxima longitud. Bien, aquí tenemos varios ejemplos de casos anormales en la desconexión a 3 vías, ¿vale? Donde se podrían producir pues eso, pérdidas de segmentos y el efecto que tendría en cada caso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí en la parte superior izquierda tenemos qué ocurriría si se perdiese el lag final. Pues si se perdiese el lag final no pasa nada, porque como ya ha enviado el fin y ha arrancado el timer, el host 2, entonces al finalizar el timeout se liberaría la conexión. En este caso, donde lo que se pierde es la respuesta fin, es decir, la respuesta que envía el servidor. ¿Qué ocurre? Que al terminar el timeout volveríamos otra vez a iniciar la desconexión y por tanto al final acabaría cerrándose. También podemos considerar este caso, el caso inferior izquierdo, donde se pierde todo menos el primer fin, ¿vale? Pues al final, por los timeouts, al final acabaría liberándose la conexión, ¿vale? Y finalmente la pérdida de todos los fins del host 1, pues es el único caso donde entonces mantendríamos el host 2 conectado a una conexión que no existiría en el host 1, porque claro, como se han perdido
todos los intentos de iniciar la desconexión, pues claro, el host 2 no se ha enterado de que el host 1 quiere desconectar. ¿De acuerdo? Es decir, hay una cantidad de casuística muy grande y cada una pues puede ser mayor o menor, puede tener mayor o menor incidencia en la conexión. Bien, y finalmente en este vídeo lo que vamos a hablar es de los números de secuencia y los flags, que son muy importantes, ¿vale? Fijaros que el número de secuencia es el que corresponde al primer byte enviado en ese segmento, ¿vale? Es el primero de ese segmento, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo podemos saber el último número de secuencia, o la secuencia del último byte? La secuencia del último byte de datos será el que corresponde al número de secuencia más la longitud del campo de datos. ¿De acuerdo? Entonces, TCP incrementa el número de secuencia de cada segmento según los bytes que tenía el segmento anterior, pero con una sola excepción. Cuando los flags sin y fin están puestos, solo incrementan en 1 el número de secuencia. Es decir, los flags de inicio y fin de conexión hacen que el número de secuencias incremente solo en 1. ¿Vale? Esto permite que se pueda acusar el recibo de un segmento sin o fin sin antigüedad. ¿Vale? Es decir, podemos considerar que solo lleva un byte de datos virtual, ¿vale? Y la presencia del flag ACK no incrementa el número de secuencia para nada, ¿vale? Acordaros, sin y fin lo incrementan en 1 y el flag ACK no incrementa para nada, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es todo en este vídeo. El próximo vídeo veremos cómo se realiza el intercambio de información, el intercambio de datos en el nivel TCP.